Les doy la bienvenida a este evento. Al fin llegó el día que nos podemos encontrar por aquí, por este canal de YouTube. Les cuento un poquito, me presento quién soy. Mi nombre es Camila y soy la persona que te va a guiar en este proceso, en el proceso de la toma de conciencia sobre el estrés crónico y cómo el estrés crónico se vincula con las enfermedades autoinmunes. Y también que en este proceso de toma de conciencia puedas tomar acción para empoderarte frente a la enfermedad. Y esto es posible. ¿Por qué es posible? Porque los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de tomar acción, tenemos la capacidad de empoderarnos y tenemos una capacidad de resiliencia. Y hacerlo cuando tomamos conciencia sobre cómo el estrés crónico se vincula con nuestra enfermedad, nos puede ayudar a remitir los brotes autoinmunes. Yo lo hice y afortunadamente y después de mucho trabajo he logrado hace 7 años que estoy en remisión. Y me gustaría contarte un poquito sobre mi historia. Mi historia con los diagnósticos de enfermedades autoinmunes. A la edad de 20 años tuve mi primer brote, que fue un brote que ocasionó que fuera hospitalizada. En este primer diagnóstico fui diagnosticada con lupus y trombofilia. A la edad de 20 años recibir este diagnóstico realmente fue un impacto muy duro en mi vida y llevó a que yo me sintiera bastante desesperanzada respecto al futuro. Me sentía perdida, me sentía sin esperanza frente a este futuro, con una gran sensación de impotencia y de no saber qué esperar en este futuro que yo veía totalmente opacado por la enfermedad. Fue realmente un momento muy duro para mí. Luego, unos años después, recibí un nuevo diagnóstico y en ese momento fui diagnosticada con una enfermedad inflamatoria intestinal llamada colitis ulcerosa. Y este segundo diagnóstico significó un clic en mi vida, porque a diferencia del primero, si bien este diagnóstico me generó una serie de emociones y de sentirme como en principio abatida por estar nuevamente transitando frente a un diagnóstico, algo de mí cambió y algo de mí, como una llamita, se encendió. Y aquí, en este momento, es cuando empiezo a sentir la necesidad de encontrar respuestas, de querer saber qué me estaba sucediendo y por qué me estaban sucediendo estos brotes autoinmunes. Quería saber qué estaba sucediéndome y quería saber por qué mi sistema inmunológico reaccionaba así. Esta búsqueda de querer saber y de entender se profundizó aún más cuando me convierto en madre. Porque, como muchas de ustedes, capaz que están aquí, son mamás también, saben que uno de los deseos que tenemos como madres es poder ver crecer a nuestros hijos. Y yo deseo ver crecer a mi hija. Así que yo estoy dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien y mantener mis brotes en remisión. Y así es que vengo trabajándolo hace 7 años y cuanto más conozco sobre las enfermedades autoinmunes desde una mirada biopsicosocial, más empoderada me siento frente al pronóstico de mis enfermedades. Entonces tengo una gran motivación personal, el de seguir sana, obviamente, y además cuento con las herramientas desde mi profesión para poder iniciar este proceso de indagación. En el contexto de la pandemia tuve la posibilidad, debido a las posibilidades del trabajo y del estudio online, de acceder a un posgrado que me permitió adquirir nuevas herramientas y poder volcarlas para este proceso de indagación y de investigación de mis por qué. Y sé que muchas de las personas que están hoy acá se encuentran transitando estos mismos desafíos o muchos de los desafíos que yo también enfrenté. Y que muchas personas de acá también pueden sentirse tan perdidas como me sentí yo en un momento. Por eso yo estoy acá, por eso estoy haciendo lo que hago, porque quiero ayudarlos, porque quiero poder ser una lucecita en ese difícil camino que es
el de tener una enfermedad o de tener varias enfermedades autoinmunes. Empecemos un poquito a tener esta apertura de poder entender la enfermedad desde una mirada amplia. Permitámonos ver la salud desde una mirada holística, desde una mirada biopsicosocial, que es la propuesta que yo traigo hoy acá, mirándonos a nosotros en nuestra situación, teniendo en cuenta algunas variables, como por ejemplo, que vamos a ver más adelante, sobre el contexto y el entorno y cómo esto influye en nuestra salud, así como también poder tener presente la variable de que la salud muchas veces es abordada separando el cuerpo de la mente o la mente del cuerpo. Y la salud representa la vida en un contexto, en un ambiente y en una cultura. Quiero que tengan en cuenta como este primer gran concepto para poder después entender todo lo que vamos a desarrollar en esta charla de hoy. Los últimos estudios que se han realizado respecto a las enfermedades autoinmunes demuestran que cada vez hay más personas diagnosticadas con enfermedades autoinmunes. Y ahí empiezan a surgirme interrogantes, que supongo que también ustedes, algunas se las deben haber hecho. ¿Qué contribuye a la aparición de este tipo de enfermedades? ¿Por qué las enfermedades autoinmunes están aumentando tanto en pocos años? ¿Por qué la mayoría somos mujeres? Del 70-80% de las personas diagnosticadas con enfermedades autoinmunes somos mujeres. Entonces, pensar cómo entran en juego variables como el género, el entorno, la crianza, la cultura, las experiencias adversas, los traumas y cómo estos empiezan a tener impacto en nuestra fisiología. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de esto y empezamos a reconocer nuestra situación, en qué situación estoy yo, cómo estas variables empiezan a estar cómo estas variables están interviniendo en mi fisiología, y empezamos a reconocer qué nos pasó o qué nos pasa, y tenemos la capacidad como personas de salir del lugar de víctimas y recuperar nuestra capacidad de agencia. Y la capacidad de agencia se refiere a los recursos internos con los que contamos cada una de las personas para actuar sobre nuestra vida, para definir y conseguir objetivos, metas y para tomar y elegir las decisiones que queramos tomar. Les voy a dar un ejemplo. Yo hoy no estaría acá compartiendo con ustedes esta charla si no hubiese recuperado mi capacidad de agencia. A la edad de 20 años, cuando recibí el primer diagnóstico, una de las recomendaciones que me hicieron los médicos fue que dejara de estudiar. Y lo hice en un primer momento, porque ellos entendían que el estrés de hacer una carrera universitaria iba a generar una gran secuencia de brotes autoinmunes. Entonces yo, si bien dejé de estudiar un tiempo, al año de haber sido diagnosticada con lupus y trombofilia, yo sentía el deseo fuerte de querer retomar mis estudios. Estoy hablando de esto, fue 20 años atrás. Entonces, cuando yo retomo la carrera, me doy cuenta de que tenía no solo la capacidad de hacerlo, sino la voluntad. Lo hice a mi ritmo y a mi tiempo, pero lo hice. Fue una decisión que yo tomé respecto a mi vida. Y nosotros tenemos como personas con una enfermedad, tenemos que trabajar fuertemente en recuperar nuestra capacidad de agencia. ¿Bien? Entonces, las enfermedades autoinmunes son condiciones en las que el sistema inmunitario se vuelve contra nosotros, se vuelve contra el auto significa yo. Entonces, comienza el sistema inmunitario a destruir parte de nuestros tejidos u órganos. El sistema inmunológico que está destinado a protegernos se vuelve contra nosotros y comienza a destruir nuestros cuerpos. Y tanto la artritis reumatoide como el lupus, como la esclerosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, todas tienen una característica bastante similar. Algunas atacan ciertos tejidos o ciertos órganos, pero todas tienen la particularidad que es el sistema inmunitario atacando
algo del cuerpo, de su propio cuerpo. ¿Bien? Y las enfermedades autoinmunes, hay evidencia científica que demuestran la fuerte vinculación que tienen con el estrés. Y particularmente con los estilos de afrontamiento que tenemos las personas con enfermedades autoinmunes. Las personas que tenemos enfermedades autoinmunes tenemos ciertos estilos de afrontamiento, como uno que vamos a ver más adelante, que es la represión de las emociones. Que este es algo que yo diría fundamental para poder entender qué nos pasa. Vamos a empezar con el punto número 1, que es tomando conciencia sobre lo que significa el estrés. El estrés se lo suele relacionar generalmente con acontecimientos muy perturbadores, como por ejemplo la pérdida del empleo, una separación o un divorcio, o por ejemplo el fallecimiento de un ser querido. Estos son importantes acontecimientos que pueden llegar a ser una potente fuente de estrés para muchos. Pero existen otras formas de estrés que son el estrés crónico cotidiano, que puede ser mucho más dañina sus consecuencias biológicas en el largo plazo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, del estrés crónico. Generalmente cuando las personas dicen que están estresadas, generalmente se refieren como que sienten una agitación nerviosa, que experimentan, por ejemplo, cuando están bajo exigencias excesivas. Por ejemplo, estas exigencias están en el ámbito de la familia, del trabajo, de las relaciones, o de la economía, o de la salud. Sin embargo, no son las sensaciones de tensión nerviosa la que definen al estrés, porque el estrés no es una cuestión de sensaciones subjetivas, sino que es una serie medible de acontecimientos fisiológicos. Y estos acontecimientos fisiológicos están protagonizados por el cerebro, el aparato hormonal, el sistema inmunitario y muchos otros órganos que entran en esta cuestión de la fisiología del estrés. Y nosotros, las personas, así como los animales, podemos experimentar estrés sin ser conscientes de su presencia. El estrés, de hecho, puede darse bajo una anestesia profunda en pacientes que están inconscientes. De manera similar, los efectos del estrés pueden darse en personas que estén plenamente despiertas y las personas aún así no ser conscientes de su presencia. Entonces, la fisiología del estrés puede producirse sin efectos observables sobre el comportamiento y sin conciencia. Es decir, esto se ha demostrado en algunos estudios de personas. ¿Y por qué? Porque el estrés consiste en alteraciones internas que pueden ser visibles o no y que se producen cuando un organismo o la persona percibe una amenaza a su existencia o bienestar. Entonces, claramente la fisiología del estrés se activa cuando la persona percibe una amenaza a su existencia o bienestar. Y si bien la tensión nerviosa puede constituir uno de los componentes del estrés, uno puede encontrarse estresado sin sentir tensión. Y por el contrario, uno puede sentir tensión sin activar los mecanismos fisiológicos del estrés. Entonces, la experiencia del estrés tiene 3 componentes. El primero es el acontecimiento fisiológico o físico o emocional que el organismo interpreta como una amenaza. Y a esto es lo que se le llama el estresor. El segundo elemento es el sistema de procesamiento que experimenta e interpreta el significado del estresor. En el caso de las personas, de los seres humanos, el sistema nervioso es el que actúa acá
particularmente el cerebro. Es el que procesa la información sobre si esto es un estresor o no, a lo que nos estamos enfrentando. Y el último componente de este proceso es la respuesta al estrés, que consiste en los ajustes fisiológicos y de comportamientos adoptados como reacción frente a la amenaza percibida. Y acá es importante que aclaremos que no existe una relación uniforme, universal, entre un estresor y su respuesta. Porque acá entra en juego la personalidad y el estado psicológico de la persona. Por ejemplo, pensemos en alguien que es despedido de su trabajo, que tiene una pérdida de empleo. Y eso puede ser para una persona percibido como una gran amenaza. Mientras que para otra persona esto puede ser percibido como una oportunidad. Entonces, cada tipo de acontecimiento estresante es singular y se experimenta en el presente, pero también tiene relación con nuestro pasado. Y más adelante vamos a ver por qué tiene relación con nuestro pasado. Entonces, la intensidad de la experiencia que sea estresante y sus consecuencias dependen de muchos factores, de los cuales también vamos a hablar más adelante. Porque lo que define el estrés para cada uno de nosotros es una cuestión de disposición personal y de nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque el estrés, lo que nosotros aprendemos sobre el estrés, la forma en que regulamos el estrés en nuestra etapa adulta, está marcado por el estrés que hayamos transitado en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque aprendemos a regular nuestro estrés cuando somos niños y lo aprendemos de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. No me quiero apresurar porque a veces me van a de contarles como todo ya. Vamos por partes. Bien. El estrés, cuando se activa, ¿no?, afecta a 3 tipos de tejidos u órganos. Uno es el sistema hormonal, donde se produce cambio en las glándulas suprarrenales. El otro, el sistema inmunitario. El estrés afecta el vaso, el timo y las glándulas linfáticas. Y algo que no es menor, lo otro que afecta al estrés son las alteraciones del revestimiento del aparato digestivo, básicamente de los intestinos, así como también el corazón, los pulmones y los músculos y los centros emocionales del cerebro están involucrados en la respuesta de alarma inmediata a la amenaza. Es decir, recuerden que algo es estresante para nosotros y nuestro cerebro lo percibe como una amenaza. Entonces, la respuesta al estrés puede darse ante cualquier tipo de, por ejemplo, ataque o de percibido como ataque. Puede ser físico, biológico, químico o psicológico, o puede también ante cualquier percepción de amenaza consciente o inconsciente. Y la amenaza, cuando nuestro sistema de estrés se activa y se percibe una amenaza, esto provoca una desestabilización de la homeostasis del cuerpo. Y todos estos efectos están generados por las vías del sistema nervioso central y las hormonas. Pero, ¿qué es lo que tienen en común todos los estresores? Si bien no hay reglas universales, como hablábamos recién, pero ¿qué tienen en común? Es que todos representan la ausencia o la amenaza de algo que la persona percibe como necesario para su supervivencia. Y hay 3 factores universales que conducen al estrés. El primero es la incertidumbre. El segundo es la falta de información. Y el tercero es la pérdida de control. Pensemos en la sociedad en que estamos, en la cultura, en el entorno en el que estamos,
cómo estos factores que conducen al estrés, como la incertidumbre, hay incertidumbre en mi entorno, hay incertidumbre en la sociedad en la que estoy. Pensemos un poquito en esto. Hay falta de información y una enfermedad, por ejemplo, activa el sistema del estrés porque claramente, como me pasó a mí en el primer diagnóstico, sentimos una pérdida de control. Y esto es un factor de estrés que activa el sistema de estrés en nuestra fisiología. Y todos estos factores que conducen al estrés están presentes en la vida de las personas con enfermedades crónicas. Y esto es algo que investigó y profundizó Gabor Mate, que es un médico canadiense especializado en salud. Él es una persona que trabajó como médico comunitario, como médico de familia, y él estuvo trabajando con personas en cuidados paliativos, estuvo trabajando como en diferentes áreas y encontró en sus investigaciones que estos 3 factores universales son los que están presentes en las personas con enfermedades crónicas. Entonces vamos a hablar un poquito más ahora sobre el estrés crónico. El estrés crónico es distinto al estrés agudo, porque el estrés agudo es la respuesta inmediata y a corto plazo del cuerpo cuando percibe una amenaza. Pero, y es el que nos preocupa a nosotros, el que tenemos que estar como conscientes de esto, que es el estrés crónico, porque el estrés crónico, a diferencia del estrés agudo, conlleva la activación del mecanismo del estrés durante largos periodos de tiempo. Entonces, a diferencia del otro que sucede y se va, está presente, el estrés crónico está presente en largos periodos de tiempo. ¿Y por qué pasa esto? Puede pasar porque la persona está expuesta a estresores que, 1, no puede eludir. 2, porque es incapaz de reconocerlos. O 3, porque no tiene control sobre ellos. Acá es algo en lo cual es importante que seamos conscientes de esto, es que estas descargas continuas, esta descarga del sistema nervioso, esta producción de hormonas, estos cambios inmunitarios que constituyen la reacción, la respuesta a la reacción de lucha o huida, que nos ayudan a sobrevivir a peligros inmediatos, estas respuestas biológicas que son necesarias y saludables para los momentos de emergencia, si fueron diseñadas por la naturaleza para esto, cuando estas respuestas son desencadenadas de manera crónica, es decir, que producen, es un estresor que está presente y está todo el tiempo nuestro cuerpo produciendo estas respuestas, estos produce daños que pueden llegar a ser permanentes. Y un nivel alto de cortisol en nuestros tejidos los destruye. Hay una serie de documentación y de estudios que han mostrado, les recomiendo que puedan leer algunos libros como Bessel van der Kolk, que hizo una investigación muy interesante donde estudia los efectos del estrés crónico en relación al trauma, y él en una de sus investigaciones, y otros autores más, hablan del efecto inhibidor que tiene el estrés crónico sobre el sistema inmunitario. De hecho, se hizo un estudio donde se comparó la actividad de las células inmunitarias, las llamadas NK, y estas son las células que luchan contra las infecciones y las que poseen la capacidad de atacar o destruir, por ejemplo, las células con mutaciones malignas. Ustedes saben muy bien que nuestro cuerpo a veces, por cuestiones, desarrolla células malignas y las células NK, cuando las captan adentro de nuestro organismo, las elimina. Pero ¿qué pasa cuando la reacción de alarma, de lucha y de huida está continuamente presente? Entonces, cuando sucede esto, estas células se debilitan, nuestro sistema inmunológico se debilita y pierde como efectividad frente a esta capacidad de ataque. Bien, entonces, ¿por qué a veces las personas no captamos o no nos damos cuenta
de que estamos transitando por estos factores, o nos damos cuenta de que en nuestro cuerpo se está desencadenando todo lo que es la fisiología del estrés. Y tiene que ver con algo de lo que yo he hablado a veces en mi página de Instagram, que es con esto de la separación de nuestra mente con nuestro cuerpo. Por diferentes circunstancias de nuestra vida hemos ido perdiendo contacto con nuestras emociones viscerales, que son las que están diseñadas para servir de aviso del sistema de alerta. Son las que muchas veces nos avisan sobre los peligros. Y muchas veces el cuerpo sí establece la respuesta al estrés, pero nuestra mente permanece ignorante frente a la amenaza. Y muchas veces nosotros nos mantenemos en situaciones que son fisiológicamente estresantes, con a veces una pena leve conciencia del malestar, o muchas veces sin conciencia de ello en absoluto. ¿Cuántos de nosotros que hemos sufrido enfermedades, brotes autoinmunes, hemos estado en situaciones sumamente estresantes y no hemos tenido conciencia de este malestar hasta que ¡boom!, hacemos el brote autoinmune? Y vamos a ir viendo un poquito por qué se da esto, por qué no nos damos cuenta. Entonces, en condiciones normales de cortisol en nuestro cuerpo, nuestro organismo, reacciona, y esto es normal, es parte de la naturaleza que esto suceda así. Ahora, lo que no es sano son los niveles crónicamente elevados de cortisol en personas crónicamente estresadas. Entonces, en condiciones de estrés crónico, el sistema inmunitario puede encontrarse a veces demasiado confundido para reconocer, por ejemplo, los clones de células mutadas, que son las que conforman el cáncer, o demasiado debilitadas, por ejemplo, para armar un ataque efectivo contra eso o con otras infecciones. Entonces, hubo un estudio que se hizo en los años 90, donde se estudió sobre el sistema inmunológico y el estrés. Y se centraron en este estudio en estudiantes de medicina que tenían que tomar exámenes en la universidad. Y se encontró que durante los periodos de exámenes, tan solo 3 días, en 3 días los estudiantes experimentaron una disminución importante de estas células, de las NK, que son las que combaten los tumores e infecciones virales. Pero ¿qué pasa cuando este estrés se transforma en crónico y dura meses o dura años? Pasa que debilita el sistema inmunológico. Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico tiene que enfrentarse a un virus o a una bacteria, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico libera sustancias químicas que son las citoquinas inflamatorias, que son parte del proceso para combatir lo que el sistema inmunológico percibe como atacante. Entonces, la respuesta conocida, ¿no?, la inflamación, es normal y nos ayuda a mantenernos saludables, parte de este proceso, y es algo normal. En condiciones normales, no estresantes, después de que, por ejemplo, el patógeno es derrocado o eliminado, hay un circuito que involucra el cortisol, que es el que reduce la respuesta inflamatoria. Pero si hay demasiado estrés en nuestro sistema inmunológico es insensible a la función del cortisol. Y esto es lo que nos hace vulnerables a las enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿qué tienen en común las enfermedades autoinmunes? La inflamación. Entonces, recordemos que el estrés es una respuesta a la percepción de una amenaza. Y en los estudios que se han hecho en laboratorio se ha demostrado que muchos tejidos y órganos se vuelven más vulnerables a la inflamación y al daño durante periodos percibidos como amenazantes.
la hormona del estrés, que es el cortisol, entonces le indica al sistema inmunológico que se prepare para combatir, ¿verdad? Para que se prepare para combatir bacterias o curar lesiones. Así como también tiene la función de darle la señal de que el sistema inmunológico debe de volver a su línea de base cuando el factor estresante ha terminado. Pero el estrés crónico puede disminuir la efectividad del cortisol para regular su respuesta inmune y reducir la inflamación cuando el factor estresante ha terminado. Entonces los tejidos se vuelven menos sensibles a la función de señalización del cortisol, causando que la inflamación se salga de control. Entonces pensemos un poquito esto tomando en cuenta el supersistema. Este supersistema que está integrado por el sistema cerebral, hormonal, emocional, inmunológico, y cómo factores que hacen al entorno de este supersistema pueden llevar a su desequilibrio, provocado justamente por el estrés crónico. Y el estrés es responsable muchas veces del comienzo y de los brotes de las enfermedades autoinmunes, el estrés crónico. Entonces, pensemos tomando en cuenta a nosotros en nuestra situación, pensando en los factores que pueden estar haciendo en este entorno en el cual nosotros somos parte, en nuestra situación en la que estamos hoy, qué cosas pueden haber afectado el equilibrio de este supersistema. Hay un estudio que demuestra que en la artritis reumatoide las respuestas del cortisol al estrés son inferiores a lo normal. Entonces se produce una alteración de la actividad inmunitaria y el exceso, obviamente, de inflamación. Entonces, tenemos que por un lado el sistema inmunitario elude el control normal, ataca el cuerpo y causa inflamación. Y por otro, tenemos las necesarias respuestas antiinflamatorias que se vuelven débiles e inefectivas. Entonces, no es una coincidencia que el medicamento empleado para tratar todas las enfermedades autoinmunes sea el corticosteroide o los homólogos sintéticos, ¿verdad? Que esto es cortisol. Entonces, no es casualidad que nuestros medicamentos sean esto. El cortisol es la hormona más importante en la respuesta al estrés. Lo que muestran algunos estudios es esto, que está desregulado esta respuesta después de episodios de estrés. Entonces las enfermedades autoinmunes, por ejemplo como el lupus o la artritis, reflejan un agotamiento de los mecanismos normales de control del estrés del organismo. Y el punto número 3 es estrés y emociones. Y los principales estresores en la vida de la mayoría de las personas son los emocionales. Entonces, muchas veces, al igual que a veces animalitos de laboratorio que están encerraditos y que están girando en su mismo, ¿no?, en la ruedita, muchas veces nosotros las personas somos incapaces o nos encontramos atrapadas en estilo de vida y patrones emocionales que son perjudiciales para nuestra salud. Y ya no sentimos lo que ocurre en nuestros cuerpos. Y cuando dejamos de sentir, cuando somos incapaces de sentir por diferentes circunstancias que llevaron a esta desconexión de nuestra mente con nuestro cuerpo, de nosotros con nuestras emociones viscerales, somos incapaces de actuar de manera autoprotectora. Entonces, la fisiología del estrés daña a nuestro cuerpo no porque haya dejado de ser útil, sino porque ya no poseemos la habilidad para reconocer sus señales. Y la emoción, al igual que el estrés, es un concepto que es importante que determinemos algunas cosas de su significado. Y hay un psicólogo que habla sobre estrés y emociones, que es el psicólogo Ross Book, y él distingue 3 niveles de respuestas emocionales. Y vamos a hablar un poquito de esto.
Él llama a una las emociones nivel 1 o emoción 1, emoción 2 y emoción 3. Clasificadas, él las clasifica según el grado de conciencia que tenemos nosotros de ellas. Entonces vamos a empezar por la emoción 1. La emoción 1 comprende los cambios psicológicos provocados por la emoción. Entonces acá entran las descargas del sistema nervioso, la producción hormonal y los cambios inmunitarios que constituyen la reacción, por ejemplo, frente a la respuesta de huida o frente a una amenaza. Estas respuestas no responden a un control consciente de nosotros, no responde a un control consciente de la persona. Y esto no puede ser observado desde afuera. Esto simplemente ocurre dentro de nosotros. Y pueden producirse ante, por ejemplo, la falta de conciencia subjetiva de que estamos sintiendo esas emociones, o puede producirse por la falta de expresión emocional. Y acá entra el tema de la represión. Y este nivel de emociones es porque empieza a hacer daño, porque nosotros no somos capaces de evitar o eliminar esa amenaza percibida, y entonces no tenemos una conciencia subjetiva de que nuestro cuerpo está reaccionando frente a esa amenaza. La emoción 2 comprende nuestras emociones vistas por otros, con o nuestro conocimiento, o, por ejemplo, se muestra la emoción a través del lenguaje corporal. Tiene que ver, por ejemplo, con los tonos de voz, con los movimientos, con los gestos, y esto tiene también consecuencias fisiológicas, muchas veces ajenas a la persona que la está viviendo. En el nivel emocional 2 son muchas veces estas emociones las que los padres menos toleran de los niños. Por ejemplo, son las emociones que muchas veces los padres castigan. El doctor el psicólogo Buck, él habla que muchos padres a veces reprimen estas expresiones emocionales y que estas muestras de emoción quedan condicionadas en el futuro. Y ahora les voy a explicar por qué quedan condicionadas. Quedan condicionadas porque el niño va a reprimir, va a empezar de forma adaptativa a aprender a reprimir sus emociones. Entonces este niño en un futuro no sabrá cómo manejar efectivamente sus sentimientos y sus deseos. Entonces esto es algo aprendido y es un estado psicológico en el cual las personas muchas veces las personas no se liberen de situaciones estresantes, incluso a veces teniendo la posibilidad física de hacerlo. Muchas veces las personas se encuentran en situaciones como por ejemplo atrapados en una relación disfuncional, o donde hay abuso, o en un trabajo muy estresante, o en un estilo de vida que no les permite o les niega la libertad, y la persona sigue estando ahí, no sale, y tiene que ver con esta capacidad o esta condición que fue aprendida en la infancia, que es de reprimir sus emociones, y que obviamente esta represión emocional va de la mano con la represión de nuestros deseos, de lo que deseamos para nuestra vida. Y el nivel emocional 3 o la emoción 3 se refiere a la experiencia subjetiva que procede del interior de nosotros mismos, es el cómo nos encontramos, y en esta experiencia existe una conciencia, es que la persona es consciente de su estado emocional. Por ejemplo, como la ira, la alegría o el miedo, va acompañada de la conciencia, a su vez de las sensaciones corporales que acompañan estas emociones. Entonces las que tenemos que trabajar pensando en estos patrones que hemos incorporado en las personas con enfermedades crónicas son las respuestas emocionales 1 y 2. Las respuestas emocionales
1 y 2 producen estrés y esto afecta la homeostasis de nuestro cuerpo, o sea, la armonía de nuestro cuerpo. Y esto de manera crónica afecta nuestra salud. Las emociones de miedo y rabia son creadas como parte de la respuesta fisiológica al estrés. El cuerpo crea esto, ¿no? Combinado con nuestra percepción de la situación como una amenaza. Pero el tema es que no estamos conscientes a veces que nuestro cuerpo está percibiendo situaciones como una amenaza. Entonces, nuestra amígdala, que está en nuestro cerebro, percibe una amenaza y ejecuta y activa el programa que tenemos las personas de forma automática para luchar o huir. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? Y un factor que debemos mirar mucho es esto que tiene que ver con la competencia emocional. Debemos ser competentes emocionales. Y muchos de nosotros hemos reprimido a lo largo de nuestros años emociones. ¿Para qué? Para encajar en la sociedad, en nuestras familias. Y esto es algo que es muy, muy importante porque es uno de los factores que contribuyen a las enfermedades autoinmunes que nosotros tenemos la capacidad de cambiar. Y vamos ahora a pasar al punto número 4 que tiene relación con esto. El trauma es otro factor muy importante que debemos trabajar y que tiene que ver con esta desconexión de nosotros con nosotros mismos, es decir, de nuestra mente con nuestro cuerpo. Es decir, el trauma tiene un impacto de desconexión. Y la desconexión con nosotros mismos es el resultado de un proceso adaptativo. Y cuando un niño está solo con su sufrimiento, y un niño está sufriendo y nadie lo ayuda nadie es capaz de ver este sufrimiento o no es aliviado por los adultos que están con él, este sufrimiento se vuelve insoportable para el niño. Entonces, como proceso de adaptación para esta circunstancia, para esta situación, nos desconectamos de nuestro cuerpo. Entonces, nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nuestras emociones y esta desconexión tiene consecuencias fisiológicas, tiene consecuencias en nuestro cuerpo y tiene consecuencias en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra biología está inserta en un entorno. Y con entorno acá estoy hablando del entorno emocional, no solo ambiental. Y el entorno emocional tiene que ver y refiere a la calidad de las relaciones de conexión con otras personas. Sobre todo las relaciones que tuvimos en los primeros años de vida, es decir, entre nuestros cuidadores o nuestros padres y nosotros. Trauma, ¿por qué traigo el tema de trauma? Porque trauma significa herida, por lo cual tiene que ver con una herida psicológica. Y la desconexión que tenemos con nuestro cuerpo y la represión de las emociones es la esencia del trauma. Y esto es una fuente de estrés tremendo para las personas. Pensemos lo siguiente, en la infancia, que es una de las etapas de la vida, donde somos más vulnerables, donde más necesitamos de otros para nuestra supervivencia, no necesitamos, pensando en el concepto de que trauma es herida, no necesitamos de eventos dramáticos, demasiado dramáticos, para que un niño se sienta herido. Hay un estudio muy interesante sobre las experiencias adversas y el doctor Bessel van der Kolk hizo un estudio donde muestra que cuanto mayor experiencias adversas sufrimos en la infancia, mayor va a ser el impacto que va a tener esto en nuestra salud, en nuestra vida adulta. Y el doctor Bessel van der Kolk observó en sus investigaciones que en condiciones normales, personas reaccionan ante una amenaza con un aumento temporal de las hormonas del estrés. Entonces, cuando la amenaza desaparece, las hormonas
se disipan y el cuerpo recupera la normalidad, o sea, vuelve la homeostasis. Sin embargo, las hormonas del estrés de personas que han vivido experiencias traumáticas o experiencias adversas. Experiencias adversas son experiencias donde el niño se haya sentido en riesgo, tanto su integridad física, su integridad, su vida, o se haya sentido en riesgo emocional, o de lo que se dice que haya sido ignorada también su parte emocional. Entonces, en estas personas lo que él observó fue que las personas que han vivido traumas, estas hormonas del estrés tardan más en volver a su nivel y crean picos frente a estímulos que son ligeramente estresantes. Entonces, como vimos hoy en el punto 2, todas las enfermedades autoinmunes conllevan desequilibrios en el sistema fisiológico de la regulación del estrés. Entonces, cuando entendemos cómo funciona esto, cómo esto está contribuyendo a la enfermedad, cómo nuestra represión emocional, nuestra desconexión de nuestra mente con nuestro cuerpo, cuando entendemos cuáles son las experiencias adversas o traumáticas que también están contribuyendo a este factor de estrés crónico, cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, es cuando empezamos a iniciar un proceso de empoderamiento frente a la enfermedad. Y podemos empezar a atender los factores que contribuyen a que estos brotes autoinmunes sigan sucediendo. Esto es un proceso, esto es algo que lleva su tiempo, que lleva su dedicación y que implica un compromiso de la persona consigo misma para poder empoderarse. Esto no es este conocimiento es parte de un proceso, o sea, no es una solución mágica. Me gustaría después que comentaran si todo esto que les he estado compartiendo en el día de hoy les hace sentido, si resuenan con algo de esto, si se lo habían cuestionado y si tiene que ver, si algo de esto responde a algunos de sus por qué. Y si les ayuda también a tomar un poquito de conciencia sobre el por qué puedes estar haciendo brotes autoinmunes o por qué puedas estar transitando por estos diagnósticos. Ahora me gustaría pasar a otra parte de este evento, que es contarles la propuesta que yo traigo para acá, para las personas que quieran seguir caminando en este proceso de empoderamiento conmigo, de empoderamiento frente a la enfermedad, frente al pronóstico de la enfermedad y en este proceso de toma de conciencia y de liberación, porque como se llama este evento, liberarnos del estrés crónico. Y remitir tiene que ver con liberar. Y liberar tiene que ver también con sacarnos, ¿no?, algunas cargas que no debemos de cargar con ellas. Entonces, les traigo una propuesta que es como algo que me hubiese encantado tenerlo yo cuando tenía 20 años de edad y recibí aquel diagnóstico de lupus en el cual me sentía tan perdida, tan desanimada. Y esta propuesta tiene que ver con un trabajo de 4 semanas en la cual cada módulo está pensado para este proceso de toma de conciencia, de empoderamiento y de acción. El primer módulo, la primera etapa de este proceso que a mí me hubiese encantado tener, trata sobre, se los voy a leer porque lo tengo anotado acá, trata como de una inmersión de 4 semanas. Inmersión me refiero a poder profundizar más cada uno, pero ahí sí, en nuestra situación, en esto que estuvimos hablando, pero ya más enfocado a nosotros mismos. Cómo todos estos conceptos que yo compartí hacen carne en tu historia, en ti mismo, ¿no? Y una de las propuestas para una de las semanas es trabajar sobre el estrés crónico y su efecto a nivel cerebral. Uno de los primeros partes de este sistema fisiológico del estrés, donde se activa la alarma, es en el cerebro, ¿verdad? La amígdala que capta y es la que da la orden de que estamos en peligro. Bueno, tenemos que trabajar sobre eso, conocer sobre eso, qué cosas están pasando, así como también comprender qué es lo que podemos hacer para que esto
no suceda o suceda cada vez con menos frecuencia, para que la amígdala pueda, como quien dice, regularse. Bien. Después trabajar sobre, otro tema es trabajar sobre los factores estresantes que están presentes en tu vida. ¿Cuáles son aquellos factores que están interviniendo, que están contribuyendo a la enfermedad en tu vida? Hay factores aquí que son externos, pero también hay factores internos. Y de esos es lo que vamos a trabajar en otro de los momentos de esta inmersión para las personas que quieran seguir caminando conmigo en este proceso. Otro de los pasitos es trabajar el desarrollo de la resiliencia para afrontar el estrés. Es fundamental desarrollar competencias. La resiliencia es algo con lo cual nacemos, pero yo diría que está ahí como una llamita que hay que darle fuerza. Bueno, tenemos que desarrollar la resiliencia para poder afrontar el estrés. Y otro de los temas que vamos a trabajar y que tiene que ver, en mi caso yo como lo que más creo que es importantísimo. Todo es importante, pero creo que trabajar sobre el trauma y el estrés, como aquellas experiencias en las cuales a lo largo de mi vida fueron experiencias en las cuales yo me sentí herido, me sentí frente a una amenaza y se activó toda la alarma y toda la fisiología del estrés. Bueno, tenemos que ir un poquito a veces a escarbar ahí. Y cuando me refiero a escarbar, me refiero a hacerlo de una forma compasiva con nosotros, como lo hace un arqueólogo. ¿Vieron los arqueólogos cuando delimitan un territorio y se ponen a escarbar? No vienen con una retroexcavadora y sacan, ¿no? Y vamos a ver qué pasa acá. No, lo hacen con muchísima delicadeza. Delimitan el espacio y lo hacen con un pincelito. Muchas veces lo que han podido ver, pueden ver videos, cómo es el trabajo de un arqueólogo, porque lo que está viendo es algo que es delicado. Y nosotros tenemos que hacer así con nuestra historia y con nuestras experiencias donde hubo heridas. Y esto se hace de esta manera para que cuando trabajamos y abordamos temas delicados, donde está nuestra emoción a flor de piel, esto no sea una experiencia retraumatizante. Bien, esta inmersión de 4 semanas tiene una parte teórica, como este evento, van a tener parte teórica donde yo voy a estar explicándoles sobre algunos conceptos, sobre algunas cuestiones más de cada una de las semanas, de cada módulo. Va a tener una parte de material para leer, ustedes van a tener que estudiar, porque acá lo que yo más quiero promover es la capacidad de agencia de ustedes, que ustedes puedan desarrollar sus propios recursos y puedan desplegar todas las fortalezas que ustedes sé que tienen como personas. Y después van a tener, aparte del material grabado, material de ejercicios. Vamos a hacer muchos ejercicios para poder trabajar sobre estos temas, sobre estos temas que son los que hacen a este proceso de liberación. Bien. El valor. El valor de este curso es de $127. Es decir, acá en Uruguay son alrededor de 4.500 pesos, más o menos. No sé cuánto está bien el dólar, pero es algo así como si fueran a pagar acá una sesión individual, sería algo así como 3 sesiones individuales. Bueno, este curso tiene un gran valor, no solo por todo el material que ustedes van a acceder y van a ver que es buenísimo, que es de vanguardia, que es actualizado, sino que también van a acceder a una experiencia que yo creo que los va a ayudar muchísimo. El precio por esta vez, por ser la primera experiencia en un evento, porque todos están en el grupo de WhatsApp y han hecho parte de los ejercicios, están en este proceso, el precio por esta oportunidad no va a ser $127, sino que el precio va a ser $87. O sea que hay un descuento de dólares para ustedes que son la primera generación de resilientes que se va a animar a trabajar conmigo todos estos temas. Y
Entonces las personas que vayan a seguir en este proceso conmigo van a ver los links de pago los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para los que están en el grupo de WhatsApp, y también los voy a subir a mi página web que va a estar en el perfil de mi Instagram. Una vez bueno, las inscripciones van a estar abiertas desde hoy miércoles 21 hasta el hasta el martes 27, porque están las fiestas ahí en el medio, y vamos a empezar todos juntos, los que se sumen a esta propuesta, lo vamos a empezar el 3 de enero. Bien, empezamos el 2023, pum para arriba con todo. Cualquier duda, cualquier dificultad, pueden escribirme, yo estoy a disposición para contestar dudas y preguntas que puedan surgir en relación a lo que ustedes quieran consultar. Bien, bueno, gracias por estar acá, gracias por ser parte. Los invito a que se sumen a mi cuenta de Instagram, que se sumen a mi canal acá de YouTube. Estoy compartiendo siempre material informativo y demás, y bueno, estamos justamente haciendo esto que es parte de mi proceso, también tiene que ver con mi sanación. Así que nada, agradezco que estén acá, les envío mi cariño y bueno, y ojalá nos podamos ver en el 2023, liberándonos del estrés crónico. Gracias.